Hola mis amores, ¿qué tal? Qué gusto volver a encontrarnos una vez más con ustedes a través de estos medios en los cuales compartimos historias, pero historias muy interesantes de personas que han hecho y siguen haciendo eh, cosas tan extraordinarias, transformadoras, que pueden también llevar a otros a transformar sus vidas. Hoy tengo el gusto de compartir con una persona sumamente especial. Miren ustedes que dicen que no todo médico tiene historias que podrían, bueno, son tantas las historias que tienen que podrían llenar un libro, pero no solo un libro, sino miles de libros. Pero este hombre se atrevió por lo menos a comenzar con uno, porque no todos se atreven a escribirlo, ¿ya? Hoy yo tengo el honor de conversar con un médico venezolano que no solo cruzó océanos, sino también barreras culturales, lingüísticas y personales para poder ejercer en un país como Alemania. Él es especialista en otorrinolaringología, creador de Mentor de Médicos y autor de un libro que más que un manual es un abrazo para quienes sueñan ejercer en Europa. Prepárense porque hoy en nuestro podcast vamos a tener entrevistado muy especial para aquellos soñadores, no solamente para médicos, pero también para los inmigrantes que de alguna vez han preguntado, ¿valdrá la pena empezar de cero en otro país? Sí, señor. Él es doctor antes que todo. Así que hoy tenemos el gusto de recibir a nuestro querido José. Josecito bello, precioso, José González Corazpe. Cuéntanos tu historia en este día. ¿Qué te llevó a ti a dejarlo todo e irte a Alemania? Mira, ¿qué me llevó a mí? Yo te voy a decir algo. Yo dije, yo quiero ir a conocer el mundo, yo quiero aprender idiomas. Cuando tenía como 5 años, yo, ay, What? ¿En serio? Él quería un eso voy a plan tener que de dejarlo este. en otro, tengo que dejarlo en otro libro, pues. Es Ya. como, sí, o sea, estaba muy pequeño, yo decía, pero es que yo veía esos países en Europa, esa cosa así como tan mágica. Sí. Y yo vengo de un pueblito muy pequeño que se llama Cumanacoa, en Venezuela. O sea, que Ujú. no es el típico lugar donde tú te imaginas como viajando o explorando. Y yo decía, yo lo voy a hacer en algún momento. Trabajé por ello. Realmente yo me busqué la oportunidad. No porque yo sea el único que sea capaz de eso y no porque yo Claro. sea más maravilloso que todo el mundo, sino que yo tenía ese sueño y yo quería verme un día aquí. No me veía conversando contigo todavía, pero esto ha sido un sueño extra porque ahora tengo que agradecerte esta invitación, porque primero quería responderte tu pregunta. No solo agradecerte, sino dos palabras en esa presentación, mi especialidad. Nada más decirla de principio a fin, eso es galardón y sonó bellísimo. La palabra podcast. ¡Ay, que lo dices tan rico, tan delicioso! Me encanta. José, eres un amor, de verdad. Cuando te conocí en la conferencia del Summit en Miami, yo dije, ¿quién es este muchacho? Muchacho, porque realmente eres muy joven y nomás de verte en persona todavía más. Y yo dije, ¿quién es este muchacho tan interesante? Y alguien me dijo, oh, él es médico, entrevístalo. Y yo dije, voy a entrevistarlo, no aquí, pero voy a entrevistarlo. Y justo es lo que estamos haciendo ahora, porque me pareció tan fascinante tu historia. Empecé a seguirte en Instagram y me encanta ver que eres un hombre de secuencias. Eres un hombre atrevido que ha logrado traspasar esas fronteras culturales, pero también has logrado traspasar tus miedos. Por eso hoy te tenemos aquí para que nos hables precisamente de todo lo que estás haciendo en Alemania y cómo ha sido ese momento tan duro de tus primeros días en ese país.
Y Joana, pues qué bonito, la vida nos cruzó, porque la cantidad de gente que une Ismael Cala y todos sus productos filiales, pues nos llevó a que estuviéramos juntitos, a que nos saludáramos, a que tú te atrevieras a decirme hola. Y bueno, yo, muy vergonzoso como soy, te abracé de Te una creo. y conectamos. Y conectamos. Mira, cuando yo decidí esto esto que te comentaba, el sueño de viajar, de aprender otros idiomas, uno, uno lo ve como algo tan bonito. Uno ve nada más ese panorama de caminar por las calles de Europa, de verse ese tío que llega de vacaciones, que viene de Navidad con regalos de lejos, esa cosa que es como la parte Claro. soñada, ¿ya? La parte bonita. Pero la verdad uno no se imagina, o por lo menos yo no lo sabía, o sea, yo eran muy poquitas personas las que conocía que habían vivido fuera, ¿ya? O en mi familia no había nadie, o sea, yo fui uno de los primeros que salió a vivir, a establecerla. Entonces era como que no había como puntos de referencia para saber esa parte, esa otra parte, ese lado Ujú. de la luna, que yo creo que tú y yo podemos conversar un rato largo, largo. Bastante de hecho, porque sobre todo pasa un proceso de identidad bien complejo, Johanna, porque uno llega con no de cero completamente, uno llega con lo que trajo, pero lo que uno trajo, uno no sabe todavía explicarlo en el nuevo idioma. Es decir, que quedas como en silencio, quedas como en mute. Segundo, lo que uno trae, las instituciones de este país o del país que sea, todavía no lo reconocen. Es Ujú. decir, que como a ti no te reconocen dentro de estos límites en donde tú vives ahora, es como que tú lo hubieras perdido todo. O sea, te sientes como que lo que te identificaba antes, tu profesión, las posesiones que tenías, la identidad con un país, todo eso tú lo pierdes de un día para otro. O sea, tú te quedas sin absolutamente nada mientras comienza un proceso de empezar a validar quién eres. Porque entonces ¿será que me das una visa para vivir aquí? Ujú. Ok, sí, sí, yo tengo dinero, sí, yo tengo una profesión, o sea, empiezas eso. Ok, ¿será que yo puedo trabajar con mi profesión aquí? Ah, no, que tengo que hacer un examen. Ah, no, que no es suficiente tal cosa. ¿Será que yo puedo sentirme parte de este país? Yo puedo ser tan local como otros. ¿No te pasó? ¿No te pasó a ti eso, ese proceso? Total, total. Me identifico contigo porque igual viví la misma situación cuando dejé todo para emigrar a este país de Estados Unidos y encontrarme con el bloqueo de la cultura, del lenguaje, todo. Y lo mismo, ¿no? ¿Será que también puedo ejercer aquí? ¿Será que necesito pasar el examen primero para convalidar mi carrera en Estados Unidos? Sí, lo mismo, la misma situación. Y muy, es muy duro saber que estás en una posición que tú crees que eres el único. Claro. Es bastante duro saber que, sabes, que es como que estás en un lugar en donde tú quieres gritar, donde tú quieres decir lo que te pasa, donde tú sientes que hay una necesidad de comunicarlo, pero no sabes a quién, porque al mismo tiempo te da vergüenza. O sea, te da Ujú. vergüenza decir, estoy pasándola muy mal, me Sí. siento muy mal, me siento perdido. Cuando consigues a alguien con quien desahogarte, si es una persona que jamás ha pasado por una experiencia como esta, por más empático que sea, que es muy bonito, tú igual sientes como que no hay quizás una conexión con lo que te está pasando. Así es. Suena todo tan feo que como que uno no vende lo de sal de tu lugar y crece. Lo que pasa es que el crecimiento es así, uno le toca enfrentarse a cosas nuevas. Claro. Te voy a decir algo, Joana.
yo no me arrepiento para nada por lo que pasé. Más bien, eso me hizo entender quién soy hoy, identificar a Excelente. José desde José, sentarme de una manera diferente, Joana. Por eso Claro. estoy tan desnudo de todo lo que tenía, tan poquita cosa en algunos momentos, tan nada para una sociedad, que te Ujú. toca revisar qué valores tienes de verdad, quién eres, quién realmente eres, qué vienes a aportar, a reinventarte, a crearte de nuevo. Pero cuando lo haces, Joana, ¡ja! Mm, te Cuando entiendo. lo haces no hay nada, no hay nada. Yo digo, no es que no hay nada que me detenga, no, hay muchas cosas que también, pero lo ves que todo es como posible, porque te conoces Claro. tanto, sabes como tus límites, crees más en ti, eres más arriesgado que lo que eras antes. ¿Te pasó algo así también? Me ha pasado totalmente igual como lo comentas, porque realmente vemos, y me imagino que tú también lo ves allá, mucha gente que de tu país o de otros países que emigran a Alemania o a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo. Muchos venimos a reinventarnos, a decir, ok, ¿qué más puedo hacer yo aquí? ¿Cómo yo puedo transformar mi historia en este país? Pero también hay otros que se quedan en el abismo, que se sienten esa nada, esos invisibles y caen simplemente en una depresión, caen en una rutina que los lleva al abismo. Pero tanto tú como yo y como miles de personas más han logrado reinventarse y buscarle un sentido a su historia fuera de nuestras tierras. Entonces, yo de verdad que me encanta, es una de las cosas con las que me he identificado mucho contigo, porque realmente, no sé si te pasó, pero yo recuerdo que mi madre me decía todos los días, porque yo llamaba diariamente a mi casa llorando, porque había dejado a mis hijos inclusive, y mi madre me decía, hijita, regresa a tu país, que aquí tú tienes todo y que no sé. Y yo decía, no, madre, yo no voy a regresar con el rabo entre las piernas. Yo vine aquí buscando un propósito y hasta que no lo logre, no regreso. Y aquí estoy todavía hasta el día de hoy. ¿Tú crees, Joana, que es el deseo de superación, la terquedad, el ego? ¿Qué tú crees que domina más de todos esos sentimientos? Para que uno diga, yo me quedo aquí, a pesar de que uno está pasándola feo. Muy feo. Pues yo pienso que en mi caso ese deseo de superación, ese deseo de superación, de saber de dónde vengo y lo que ya no quiero en mi vida, que es ahí esto, el punto en mí, ¿no? Que ya no quiero en mi vida y no quiero volver atrás a vivir las mismas precariedades emocionales y económicas, ¿sí? Entonces eso yo no lo quiero en mí, yo quiero progresar, yo quiero salir adelante, yo quiero realmente hacer realidad los tantos sueños que desde niña tuve y que en el entorno donde vivía, en mi cultura, no lo podía realizar. Entonces, aquí yo vi un mundo abierto de posibilidades y por eso estamos aquí. Me encanta, porque no solo te refieres a eso del crecimiento financiero o económico, sino al crecimiento Claro, emocional y personal, que es, exacto. que es grandísimo. Pero cuando yo escucho a colegas o la misma situación que yo tenía en Venezuela, a pesar de la situación tan difícil del país, que ya era difícil en ese momento cuando yo me mudé, todavía dentro de eso yo podía crear una burbuja para mí, por Claro. mi profesión, por las posibilidades, no solo por mi profesión, porque yo me busqué también la vida. O sea, yo me buscaba lugares donde trabajar, donde podía tener ingresos como para seguir viviendo, ¿vale? Ujú. Y tenía oportunidades, fui muy afortunado. O sea, no era que yo no tenía oportunidades en el momento en que dejé el país, pero sí te digo que yo me sentía muy carente personalmente, porque todavía había ese deseo de, yo sé que yo puedo crecer, yo sé que puedo aprender mucho más. Y cuando lo logre, porque eso te tengo yo, como dicen en Venezuela, eso te lo tengo yo. Es que a mí me encanta hacer el camino,
me gusta caminarlo, me gusta ir haciendo notitas de lo que me pasó Ujú. en el camino. Y cuando llegue al final, porque yo sé que hay muchos que no nos arriesgamos, al igual que nosotros dos, que necesitamos quizás un empujoncito, que nos gusta ver antes de creer. Entonces, Sí, bueno, cuando yo llegue a ese punto, yo voy a escribir todo lo que me sucedió y vamos a contar esa historia. Vamos a ver si muchos se sienten reflejados allí y yo creo que tú me lo confirmas cada vez más, que somos muchísimos que encontramos esos puntos que nos unen en cada una de nuestras historias, a pesar claro. del país, a pesar de cuándo lo hayamos hecho, porque nos une la humanidad en todo esto. Claro, y precisamente de esa historia que se tiene que contar, tú te has atrevido a ir un poquito más allá y escribirla. Escribir tu libro Ser médico en Alemania. Es un libro sumamente interesante. Me he reído mucho, pero también he sido, wow, increíble, ¿no? Porque cómo lo cuentas, pero vamos a ir conociendo más en detalle a través de esta entrevista. Me encantaría, antes de entrar en detalle con respecto a este libro, que nos cuentes en qué fecha llegaste a Alemania. ¿Ya eras médico en Venezuela o cómo ha sido esto? Sí, yo llegué en el 2014. Ok. No era médico en Venezuela. Fui muy afortunado de terminar la carrera de medicina bastante temprano. Tenía 23 años cuando ya Ah, era, wow. eh, de acuerdo a diferentes programas que tenía la universidad, así que comencé Ujú, bastante temprano y tuve la oportunidad, yo tenía la oportunidad de trabajar como profesor, como docente de la universidad, en la escuela de medicina, porque estuve muy excelente. envuelto en esto de la enseñanza, de la educación, siempre me ha gustado muchísimo. El Ujú, Le veo más sentido aprender algo para enseñárselo a otro a solamente aprenderlo para guardármelo. O sea, me claro. parece que tiene más sentido para mí. Entonces yo me sentía o sea, yo tenía 25 años y me sentía en una nube, volando, porque yo sentía que había logrado todo lo que yo había querido hacer en Venezuela. Ujú. Y a los 27 años me mudo a Alemania, 2014, llego, ya son 11 años acá. ¿Cómo llegaste a Alemania? ¿Por qué Alemania? Ay, cada vez que cuento esta historia, yo siento, porque yo a Alemania la describo como una persona, como que fuera una amiga mía. Ok. Yo siento como que cada vez que cuento esta historia, esta amiga mía me ve así como de reojo otra vez para contar lo mismo, chico. Porque la verdad es una amistad de pura conveniencia. O Ok. sea, así fue que comenzó y ahora nos queremos. O sea, ahora nos tenemos cariño, esa cosa. Pero es esa gente que te presentan y te dicen, ¿sabes que ustedes trabajarían muy bien juntos? Pero tú como que dices, bueno, vamos ahí, pero no sientes como con esa conexión emocional, pero de verdad funciona lo del trabajo. O sea, que con el tiempo te das cuenta que esta persona me necesita, Alemania Ujú. necesitaba médicos y los necesita todavía y Ok. yo venía a trabajar como médico. Entonces era, bueno, yo vengo a trabajar, yo vengo a pagar impuestos, yo vengo a hacer lo que yo vine a hacer y tú me vas a dar esas oportunidades. Entonces era un muy buen Un trabajo, ganar-ganar ahí. pero no fue amor. No, yo siempre había querido Inglaterra. Ese era mi Ah, sueño, Joana. Y el bendito dinero. Por eso una de las cosas que yo al principio del libro escribo de una sola vez es antes de que tú decidas a dónde te vas, antes de que tú decidas qué proyecto quieres hacer, eso te puede tomar 2 años, 3 años. La idea llegó. Mientras tanto, te vaya ahorrando, invirtiendo, haciendo cosas, porque el momento en que tú tomas la decisión, que así se llama el libro por eso, en el momento que tomas la claro. decisión, el dinero que tengas allí va a ser que sea posible o no. Y te va a tocar modificar tu plan, como me tocó a mí. Alemania ofrecía cursos financieramente costeable para lo que yo tenía, el costo de vida Ujú, era más económico, también una potencia importantísima en Europa, y bueno, claro. por Alemania y utilizamos Alemania como base para continuar. Wow. Y este libro ya luego surge que, dicho sea de paso, no es un manual, ¿eh? No es un manual técnico, es un compañero de viaje, así lo veo. Em, ¿Qué te llevó a ti a escribirlo, José? Mira,
Cuando, cuando yo, cuando concluye la especialización, Ujú, y no solo la especialización, yo tuve la oportunidad también de hacer un máster en España, yo hice investigación en Inglaterra, sí hice varias cosas, exploré como todo. ujú, El momento en que ese día llegue, todo esto que yo he hecho de manera como anónima, ujú, colegas me preguntaban, conversaciones, correos que yo les enviaba de cómo hacer el proceso, de qué me pasó, todo esto. Yo decía, yo sé que hay muchos que no se van a atrever a preguntarme. Yo sé que hay muchos que no tienen el dinero para pagarle a alguien que les asesore. Yo lo sé. Hay muchos que tienen la idea, la duda, pero no saben cómo hacerlo. Y bueno, yo quiero ujú, ir no solo un listado de haz esto, 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 ujú. porque es muy valioso esa información, Claro, no digo que claro. no, pero es una Ujú, información también que puedes conseguir en Internet. Y ahora ujú. con inteligencia artificial capaz y te lo hace todo de una sola vez. Así es. Pero es eso, Joana, eso que cuando tú estás allí, tú dices, sí, yo me voy a ir, yo me voy a ir, yo voy a abrirlas, y entonces abres esa cantidad de ventanas en el computador y tienes todos Ujú, estos buscadores y te leíste todo, bueno, ahora te ves todos los videos de YouTube de yo no sé quién cito, toda la experiencia, y ahí inviertes todo tu... Pero te falta ese toquecito que te da un poquito de alivio, que te da como que sí se puede, ese que te da la palmadita, ese que entre hacer un clic y el otro te va como acompañando. Y yo claro. siento que eso hacía me falta. Y por eso escribí, y te voy a contar algo, que tú no me estás Cuéntame, preguntando, pero te voy a contar. me acomodo. En mi inocencia, Joana, en mi inocencia. Ajá. Yo voy a escribir esto, me organicé, muy alemán, muy planificado y todo lo demás. Entonces, bueno, los días que estoy después de tener guardias, los fines de semana, días que tengo de vacaciones, me tomaba un día, 2 días, me iba, desconectaba el teléfono, me iba a un sitio a escribir y viviendo ese sueño de escritor, una cosa hacia el computador y yo, ay, en una esquina, en una cosa. Porque como médico no tenemos eso, como médico tienes un espacio físico, Claro, contacto directo con el ser humano que está allí. claro. Entonces ahí yo vivía mi sueño, bueno, yo y Neruda, o sea, en una esquina, en una cosa, un café. Y yo escribí, y yo dije, bueno, yo voy a escribir más o menos como, quizás como 300 páginas, algo así, Uf, porque con eso yo puedo hacer como un libro de 250 con una editorial para cortarlo y todo lo demás. Joana, yo escribí todo eso en continuo, o sea, escribí, fueron 400 páginas. Cuando wow. yo hablo con la editorial me dice, o sea, eso son 800 páginas o más para un libro, sin contar la introducción, las cosas que todavía te faltan por escribir. Claro. O sea, tenemos que reducir esto como a 60% para poder hacer un libro. Y yo, pero yo pasé casi un año escribiendo eso, ¿no? Y entonces, Jess, el equipo de Jess maravilloso, Jess, ¿no has pensado en una trilogía? Joana, eso fue, ella no terminaba la palabra y ya yo veía 3 libros. La bandera tiene 3 colores, mi bandera en Venezuela tiene 3 colores, el proyecto Excelente. tiene 3 etapas. Yo había establecido el libro como en 3 procesos principales. Ujú, ujú. ¿Está hecho? Sí, Genial, genial. listo. Y entonces me dijo, sí, claro. Y dije, bueno, el primero se va a llamar La Decisión. Porque Yep. uno novelero latinoamericano tiene que poner un nombre así, una cosa. No, me encanta porque has hablado en este libro de la coherencia y realmente mi pregunta va por ahí. ¿Cómo se traduce eso en la vida real de un médico migrante? De coherencia es algo, y lo menciona allí Catalina Vega, que quizás la Ujú. conoces Sí, también. claro, es una de mis mentoras también, hermosa. Catalina es mentora, amiga. Catalina fue algo así, lo mismo. La conocí en Cala y Ujú. una conexión y decidimos hacer una llamada y me acompañó mucho en este proceso de escribir este libro porque ya estaba en el proceso de edición, entonces le contaba, no, Cata maravillosa, Cata un ser humano. Linda, muy linda. Y estábamos conversando un día y ella me dice, José, una de las cosas que a mí
me produce mucho ruido en la vida es como cuando no hay coherencia, como cuando tú dices algo y haces otra cosa y digo, Catalina, pero yo he tenido toda la vida lo mismo, porque cuando a mí una figura de poder o una figura que me dice, mira, tenemos que hacer esto, 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 hay que trabajar esto, hay que hacer esto, o tú no puedes hacer esto, aquello, aquello, y yo veo que esa persona no cumple con lo que está diciendo, para mí es un poquito complejo como creerle. Claro, Para mí, al ser médico, al ser estudiante, me gusta tratar, es- no lo logro siempre, no es perfecto, jamás, pero tratar claro, de ser más coherente. Entonces, para mí, por ejemplo, yo hablar de cómo lograr la especialización, para mí era importante que yo tuviera ya una, que yo haya exacto, vivido el proceso. No significa que no se puede hablar de eso sin tenerlo, no estoy diciendo que no. claro, claro, Pero para mí funcionaba más coherente haberlo vivido y tener la experiencia también de colegas, porque cuando tú claro, lo vives, tú ves otros colegas también. exacto, Coherencia para mí en medicina es que si uno quiere ser médico, la definición de médico hay varias, y de hecho ahí lo coloco en el libro. sí, La que a mí más me gusta es aquella donde el médico es plenamente un acompañante, o sea, alguien que está en necesidad, viene a ti y tú eres aquel colaborador en ese proceso. O sea, el médico no es el sanador, el médico puede darte una palabra que te alivie, sí, claro, pero tú eres el que alivia porque tú tomas esa palabra, la haces consciente, la procesas, la practicas. Entonces, el médico como figura poderosa, omnipotente, no lo es. O sea, el paciente es el que tiene el poder. Nosotros somos un canal de información. exacto. Y tú hablas precisamente como, como ese canal de información y dentro de tu humanidad, que es muy importante que la gente entienda que, y es otra de las cosas que me encanta de ti, por el enfoque más humano que le das al médico, ¿no? Uno lo ve como un todopoderoso, pero la gente no sabe qué pasa detrás de ese médico. Me encanta cuando hablas del pan, el consejo que nos das, que es bueno que lo compartas hoy para que la gente que se encuentra fuera de su tierra sepa cómo ganarse precisamente ese alimento, qué puede hacer con él, porque me reí muchísimo cuando hablaste del pan y de cómo ayudar a conservarlo por mucho más tiempo. Mira, Joana, yo cuando... Eso fue una de las frases que llegó Ajá, cuando yo estaba editando el libro. O sea, yo estaba ajá, escrito y yo estoy editándolo y es, no sé, como una madrugada, una cosa. Y ajá. esa frase la escribí y yo ni dudé en un momento como de que, oye, está como fuera de lugar allí o lo que cosa. Pero no. Y ha sido una frase que de verdad yo no me imaginaba. ¿Sabes por qué? Ajá, Porque no es nada más la frase, es lo que significa. Porque yo hablo del pan, pero yo estoy sí, seguro que muchos saben del arroz, de las exacto. harina, del huevo. O sea, que hay muchos que conectan, que no es el mismo alimento, pero saben también de cómo ahorrar champú, o sea, tantas cosas. Entonces, lo Ya. que Joana comenta, pues se los voy a leer. Se los voy a leer porque a mí me gusta mucho. A mí me encantó eso. Mire, yo no soy un gurú, ni un coach, ni vendedor de fórmulas mágicas. Soy un médico que se ha equivocado, que ha dudado, que ha llorado de frío, que ha comido pan duro para ahorrar y que aún así sigue creyendo que este camino vale la pena. Por cierto, si cortas el pan y lo metes al congelador, puedes ir sacándolo poco a poco y lo humedeces con un poco de agua y calientas, así parece fresco. No es un consejo de salud, es una de supervivencia. Me encantó ese consejo de supervivencia. De hecho, me inspiró a escribir unas cuantas historias de supervivencia que yo también, porque eso es lo bello, que las historias de otros nos ayudan a poder también
sacar a la luz nuestras propias historias, porque a veces uno piensa que lo que uno ha vivido no es interesante para otros, pero sí lo es. Y ese consejo de supervivencia que tú das ahí es maravilloso, porque realmente para un inmigrante que deja todo y que viene a un país totalmente desconocido, tener esas estrategias de supervivencia es importantísimo. Importantísimo. Pero también en este libro nos hablas de temas como el miedo, de la pérdida o de la identidad. ¿Cómo se vive todo esto mientras intentas mantener puesta una bata blanca? Mira, antes de continuar allí con respecto a lo de supervivencia, Ujú, es bien importante, Joana, que no sintamos vergüenza o pena, ujú. como hacen en algunos países, por haber recalentado un trozo de pan. Exacto. Para nosotros estar sentados hoy con ese micrófono aquí, conversando de esta manera tan bonita, haber estado conectados como nos conectamos, pues nos tocó comer pan duro. Sí. Y eso no nos quita quiénes somos, no nos quita ni lo que hemos aprendido en una universidad o no, no nos quita ni los valores, no. Nos hace personas que están muy claras en lo que quieren lograr, que son muy responsables consigo mismos, con el dinero, enfocados, porque muchísimos van a comerse el pan duro no necesariamente porque no tengan para comprar otro, sino porque lo que tienen se lo quieren enviar a su familia Exacto. porque lo que tienen lo quieren ahorrar para invertir en un negocio que quieren comenzar. O sea, Ujú, eso para mí representa el normalizar un poco más que es duro, como el pan, que nos toca pasar por eso, que no tienes que sentir vergüenza. Mire, yo decía, pero hay tanta gente. Yo lo escuchaba cuando era médico en Venezuela, tanta gente, Joana, que dice, ay, no, pero entonces si te vas es para trabajar de delivery, si te vas es para trabajar en una cocina, porque ese es tu lugar y te lo ujú. crees. Tú terminas Claro, creyéndote ese lugar. O sea, si a ti te etiquetan con eso, te lo terminas creyendo. Si eso es lo que tú decides hacer en tu vida, ¿por qué no? Pero no sentir vergüenza por eso, no hablar de eso como que fuera como tan poquito, como que no existiera, como que se perdió, como que ya no hay valor en eso que está haciendo. Y la verdad hay muchísimo. Y yo quería eso, quería notarlo que un médico, que no solamente fue médico en Venezuela, sino que volvió a ser un médico en un país como este, que es claro. complicado, pues sí, comí pan duro y lo digo con muchísimo orgullo. Y me encanta. Y eso es parte de la segunda pregunta que me haces, lo del miedo. Es perder miedo a... que el miedo siempre va a existir. Y el miedo lo necesitamos. El miedo va a estar allí, el miedo ocurre en todo momento que hay algo desconocido. O sea, el miedo de las primeras veces, el miedo por algo que no conocemos, o que alguien más nos dice que es complicado, entonces nos da quizás temor. Entonces el miedo va a estar allí. El miedo no vamos a decir, no, es que el miedo no existe, yo no tengo miedo, yo soy muy valiente. No, tú puedes ser muy valiente, pero el miedo va a venir por allí. Es decir, el miedo es como todos estos sentimientos negativos que van a llegar. Bien importante que los dejemos entrar. Muy Ujú. importante que los dejemos llegar a la puerta de la casa de las emociones, porque esos sentimientos necesitan estar allí. En el momento en que tú intentas negarlo, cancelarlo, eso es como cuando tratas de ver así como con el rabito del ojo. Eso Ujú. sigue allí, esa persona que tú dices, pero es que no, si yo no le respondo ni le hablo, se va a ir. No, 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 sigue allí. Y cada vez que tú gires un poquito el ojo vas a seguir viendo eso ahí. Entonces, peor. Porque en el Claro. momento en que tú quieres girar la cabeza va a estar allí. Entonces, no, mejor usted deje que llegue a la puerta de su casa, el miedo y todo lo que sea. Vamos. Y haga algo que yo siento que es lo mejor que podemos hacer con los sentimientos negativos. Uno, que le demos el tiempo determinado para sentirlos. Es decir, lo vamos a sentir triste, bueno, vamos a darle media hora. Vamos a darle media hora para sufrir. Vamos a darle media hora para sentir ese miedo, ese temor, ok.
recibimos el sentimiento, usted le prepara un tecito verde fuerte a ese sentimiento. Usted no lo invita a sentarse, usted lo atiende, usted es receptivo, receptivo, usted le ofrece algo. Pero vamos a estar claros, mira, ni los que les gusta el matcha como a mí, ¿no? Un tecito verde, así de agua, sin azuquita, sin nada, fuertecito, no todo el mundo lo tolera mucho. Ujú. Uno le agrega una cosita, pero ahí de pie, una visita de pie con un tecito así caliente cuando hace bastante calor, uno no la quiere como mucho rato. Entonces el miedo termina como desapareciendo porque tú no le temes por Claro. tiempo, o por más tiempo de lo que ya debías. Entonces, por lo menos esa es la manera en que yo he conseguido trabajar con sentimientos negativos cuando lleguen, ponerle un tiempo y dejar que existan. No negarte, no niegues que no existe, porque, Joana, miedo a estar allá, tuviste, no tuviste, no te pasa, no nos pasa todavía, nos pasa Claro, miedo a cosas claro. nuevas. Me encanta y me acabas de dar una buenísima idea y esto que se lo quede la gente que nos está viendo en este momento. Siéntate a tomarte una tacita de té con el miedo, conversa con él, pero despídelo con amor y no lo dejes que se quede en tu vida. Tan sencillo como eso. Me encanta. Una visita programada, Joana, porque hay visitas que uno recibe como latino, que son, ay, bueno, la visita llega a De desayunar y repente. el after party, o sea, todo. Pero no haga visita como hacen las visitas acá en Alemania. O sea, hay una visita que es de, o sea, de 2 a 4. A esa hora vamos a terminar. Entonces, lo mismo, usted programa un tiempo. De 6 a 8 de la mañana me puedo sentir triste, mientras me bañé, eché mi lloradita y todo lo demás, porque hay que llorar aparte, o sea, Claro, tristeza. Y usted a las 8 de la mañana, digna, regia, salió y se fue a trabajar, se fue a aprender, se fue a hacer. claro, claro. Me encanta. José, cuéntanos qué se siente de ser la persona que necesitó guía a convertirse en un mentor de médicos. Yo ahora, y de hecho conversábamos antes de esto, de eso, del ejemplo de la mentoría que yo hago con las ganas de... Me encanta, me encanta. Eres Ah, un actor, dicho sea de paso, nato, natural, totalmente. si Joana lo dice, pues... muchas gracias por eso. No, ¿qué pasó? Yo necesitaba mucha ayuda, mucha ayuda, pero yo me negaba, Joana, encarecidamente, y todavía me pasa, no, que yo digo, no, yo puedo, Ujú, yo puedo solo. Y por ese de yo puedo solo, pues me tocó pagar muchas cosas extra, porque ujú, lo desconocía, ¿no? claro. Me tocó pagar muchas cosas emocionales extra, porque es que Ujú, no podemos todo. O sea, eso está bien que no podemos todo. Entonces, justo en el summit de Ismael, aprendí esto de no preguntes por las respuestas, sino pregunta ujú. quién tiene las respuestas, que Eh, a mí, Exacto. a mes, ahora trato de aplicar eso más. Me toma menos tiempo, porque igual sigue ese José allí que dice, no, yo puedo, usted vaya y lea unas cosas ahí en internet, cómprese un libro, usted tiene mucha capacidad, usted ha logrado esto, que eso es muy bueno, no tiene que creer en uno mismo. Pero, Joana, cómo alivia el tener a alguien que ya ha vivido esto o que tiene experiencia? Mira, así sea que tú tienes que hacer todo, porque la mentoría no es que van a hacer las cosas por ti, sino que tú las vas Claro. a hacer. Tú no te sientes solo, tú te sientes como Ujú, acompañado de alguna manera, aunque esa persona no está ahí todo el tiempo. Tú te sientes responsable de mostrar resultados a esta persona, pero te sientes comprometido de alguna manera, entonces trabajas como un poquito más intensamente. Y eso es como yo me veo ahora. Yo me veo que yo estoy como en un punto medio, porque yo ujú, sigo preguntando a estos mentores, a claro. Ismael, a Verónica Sosa, que la conoces también, que es una de mis Ujú, mentores, y, y hay muchísimas que me han ayudado, y al mismo tiempo pues veo a colegas que me imagino que es como Ismael me verá a mí, de verdad. Yo veo a colegas que
que literalmente uno se puede estar ahogando en un vaso de agua, pero claro, uno lo ve y está bien, eso no está mal, porque los vasos de agua míos actualmente, cuando uno es como una hormiguita para un elefante, alguien que está como más grande, es poquito. Entonces, me da como esperanza de que mientras uno va aprendiendo más y dejándose guiar más, va a poder ayudar a muchísima gente, va a poder ayudar claro. a aliviar a que no veas que todo es como tan asfixiante. Claro, claro. Y en esta experiencia, ¿cómo ves tú los médicos actuales que van perdiendo esta humanidad en el camino profesional? ¿Cómo pueden ellos evitar eso? Complejo, Joana, complejo. No es, yo te voy a decir, yo no acuso a que sean los colegas los principales causantes de esta pérdida. Y si hay pérdidas, si hay una pérdida potencial, el sistema, Joana. Ujú, Am, y es bastante complejo porque cuando nosotros comenzamos a estudiar medicina, una de las primeras preguntas que nos hacen es por qué, como en cualquier carrera, pero para claro, nosotros es como bien importante porque para los profesores ese sentido de ayudar tiene que estar allí. O sea, ese claro. sentido de aprender para darle a otros debe estar allí. ¿Ok? Entonces, durante toda la carrera te enfocan a que esto es sacrificado, literalmente. Ujú, Bueno, usted tiene que venir el sábado, que me tocó muchos sábados, aunque no esté en el horario, pero vamos a hacer una jornada médica o el sábado va a haber una jornada extra para aprender más. Y si tú aprendes más, tienes más posibilidades de ayudar a alguien más. Entonces, ese es el mensaje como durante toda la carrera. ujú, ¿Qué pasa, Joana? Llegamos, nos contrata un sistema de salud ujú. que en muchísimos países es precario, en muchos de nuestros países latinoamericanos. Entonces, nos Muy, enfrentamos a un sistema que tratas de ser humano y tratas de ayudar, pero si te dedicas 30 minutos, 20 minutos a escuchar a un paciente que te explique qué le está pasando, estás quitándole el tiempo quizás a tres pacientes que pudieras haber atendido en ese tiempo. Siguiente, en países como en Latinoamérica, pues te encuentras en una situación donde tú quieres ayudar, sabes cómo ayudar, pero no hay los recursos quizás para ayudar. Entonces empiezas a deshumanizarte bastante, porque mientras más te conectas con el dolor de esta persona, de la persona que estás tratando de ayudar, pues te dedicas tanto emocionalmente a esta persona y lo mismo. ¿Qué pasa con los siguientes? Porque ahí viene otro, ahí viene otro, claro. ahí viene otro, ahí viene otro. Entonces te das cuenta que te agotas emocionalmente, empiezan bloqueos, Ujú, distanciamiento entre el ser médico y el paciente. claro. Sistemas como en el que tú estás o en el que yo estoy, que hay los recursos porque tienes que pagar por ellos, ¿vale? ¿Ah? Ujú, Que tú vas a brindar al paciente lo que necesita. El sistema te dice, ok, para poder seguir teniendo esos recursos, tú debes atender cada paciente en 5 minutos. ujú, El ser humano, esté donde esté, y lo acabamos de comprobar, el paciente es el mismo. claro. No cambia la manera de manifestarlo. Si te toca o te da la mano o te abraza o te besa, eso cambia. Pero el paciente Ujú, duele. Le duele en diferentes niveles, pero le duele. Y el así. dolor necesita ser manifestado, necesita tiempo. Entonces tienes un sistema en donde te piden esto, te exijan. Entonces sabes que lo mismo, si le das más tiempo a un paciente, le estás quitando al otro y te estás quitando tiempo a ti. ¿Qué me Claro. pasa? Yo desde que comencé a trabajar, yo suelo quedarme más tiempo en el trabajo. ¿Por qué? Porque trato de dedicarme un poquito más a los pacientes. Me hace feliz a mí, Joana, me hace feliz. Claro. Y no siempre lo logro, no. Pero entonces después me toca escribir lo que no hice en ese tiempo, porque Ujú, estaba dedicando al paciente. Entonces empieza como, es un proceso en donde tú sabes que va a haber un punto en donde o te cansas de dar o tienes que ver cómo claro. conectarte con esa humanidad. Es complejo, Exacto. el sistema es complejo, de verdad. Pero en ese querer ayudar a los médicos a poder tener un poquito más de humanidad,
¿Qué esperas tú que sea el impacto de, de este emprendimiento que has comenzado, Mentor de Médicos, para la próxima generación, por ejemplo? Mire, Joana, mientras más nos conectemos con que somos humanos, Ujú, cambia completamente cómo trabajamos, cambia completamente cómo tratamos a otras personas, claro. ¿verdad? Y suena tontísimo, porque yo era uno de esos que creía, pero ¿qué es esta estupidez? O sea, esta tontería. Pero mientras más nos acercamos al ser, y esto no es ni metafísica ni nada, y no estoy, o sea, no, el ser humano, el ser Claro, persona, el quién claro. eres. Y por eso para mí era como tan importante también colocar ser en el título del Sí, libro. sí. Más eres, y no se te olvida que lo que estás haciendo, Joana, es literalmente una fiesta de disfraces. Usted, no, pero es que yo me preparé, yo aprendí, la ciencia lo prueba. Sí, todo eso es verdad, Ujú, todo eso es verdad. ujú, Perfecto. Pero, ¿dónde está la ciencia que dice que el médico se viste con una bata blanca? ujú, Eso lo creamos nosotros. ¿Dónde está ujú, la ciencia que dice que debe haber un médico como médico? Que el médico debe ser así o ser acá. Eso lo ujú. creamos nosotros. Eso es un teatro con respeto a la profesión. Y yo soy. Claro, Pero es un claro, teatro que creamos. claro. Y no se nos olvide que somos humanos, que como esa persona a nosotros también nos duele cosas, que como esa persona, mientras más conectemos más rápido y empaticemos con lo que realmente le pasa al paciente, con ese ser, más fácil es conectar y ser mejor médico. Yo siento que eres mejor médico mientras más conectes con eso, porque después puedes dedicarte a la parte de aconsejarlo de tal cosa o tal cosa, de acuerdo a lo que el paciente realmente necesita. Entonces, eso es una Claro. de las cosas para mí prioridades, de tratar de hacer que todos los mentees que están conmigo se conecten más con quienes son como ser humano. Excelente. ¿Cómo pueden los médicos que nos están mirando en este momento o los que conocen a médicos que le van a sugerir que te sigan y que busquen esa asesoría? ¿Cómo pueden ellos conectarse con José González para poder tener esas herramientas que le ayuden a ver la medicina desde un lado más humano, especialmente en países desarrollados como Estados Unidos, como Europa, donde estás tú? En donde un médico de manera muy cruda y directa le dice a una persona, yo no sé por qué te preocupas si igual te vas a morir en pocos días. Eh, mm, Complejo, Joanita. Ujú. Complejo, porque en la frase hay una verdad, pero es la manera de decirlo, ¿ok? Exacto. Que nos vamos a morir todos, eso, más verdad que eso, nada. Y sé que es bien complejo que tú vas a un sitio donde tú quieres que te ayuden o personas como nosotros que nos dedicamos a que eso ocurra en el momento que debe ser, a prevenir, a ayudar a que no ocurra tan rápido quizás o que ocurra de Claro, la mejor manera. Y nos toca decirlo muchas veces. Am, pero es, por supuesto, es como te digo, o sea, es muchos factores y yo no quiero acusar a nadie y no, claro. pero verdad que hay muchos factores que este médico también es un ser humano y Ujú. está ah, no teniendo las herramientas apropiadas. Entonces, para mí, yo le recomendaría a todos los colegas buscar las herramientas, trabajar en ellos mismos. Mientras tú seas mejor persona, vas a ser mejor médico. Eso Claro. siempre. Si quieres contactar conmigo, sencillito. Tu mentor de médicos lo puedes conseguir en Instagram, lo puedes conseguir en YouTube, me puedes conseguir en el correo lo mismo, colocas José González @mentordemedicos.com y me puedes escribir un correo. En el Instagram están todos los links, en YouTube están todos los links. El libro está en Amazon para Estados Bien. Unidos, tanto en papel, o sea, en físico, como en digital. Y en el libro también hay información sobre tu mentor de médicos.
Y a todo el mundo que sienta que quiere conversar con alguien de algo que le afecta, o que quiere sentir que hay sentir que hay eso de ese next level que habla Ismael, Ya. de pasar, de verdad, conversar con alguien más que lo vea de una manera diferente puede ayudarte muchísimo. Así sea hasta confirmar que eso que tú quieres no lo quieres. Exacto, exacto. Entonces ahí está más claro para que ustedes puedan también entender que esto está dirigido a médicos, pero también está dirigido a todo aquel que necesite ser escuchado. Hoy hemos tenido el privilegio de conversar en la primera parte, porque así como a él le gusta la secuencia, porque este su libro es la primera parte, ¿ok? Es la decisión, ser médico en Alemania es la primera parte, es la decisión de emprender. Faltan otras dos partes más. Entonces, aquí en este podcast es la primera entrega con él. Vamos a tener muchísimas más porque este hombre es una biblioteca andante. Además, él es otorrinolaringólogo. Y como ustedes entenderán, yo como comunicadora, locutora que utilizo mis cuerdas vocales todos los días, está muy intrínsecamente relacionada a la otorrinolaringología. A mí me sale fácil decirlo, porque ya tantos años hablando con trabalengua, porque esta es una palabra de trabalengua. Entonces, él tiene muchas herramientas que enseñarme, tanto a mí como a ustedes, acerca de cómo poder mantener sana nuestras cuerdas vocales, nuestros oídos y todo ese sistema otorrino. Por tanto, queda abierta aquí la invitación para seguir la secuencia con este mentor de mentores, José González Corazpe, que de verdad no tengo palabras para agradecerte, hombre. Qué hermoso es escucharte, eh, verte. Todo tú eres una belleza, no solo en lo que hablas, sino cómo lo dices, la forma en cómo lo expresas, tus movimientos, ese lenguaje verbal y no verbal que transmites, me encanta y de verdad te mando un abrazo con toda mi alma a la distancia y te agradezco, honro tu vida, honro lo que estás haciendo y pues vamos a seguir adelante contigo porque no te voy a soltar. Bueno, qué bonito, qué bonito. Puedo hacerte una pregunta. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahora que terminó el podcast? Lo bello de todo esto es que ha sido una entrevista de doble vía, porque yo lo estoy entrevistando al pero él también me está entrevistando a mí. Yo creo que se nota lo curioso, se nota un poco ahí lo de lo curioso y que me gusta preguntar. A mí me fascina porque ha sido muy hermoso desde que comenzamos, que comenzaste a hacerme preguntas y eso es algo un poco fuera de lo común, que yo también suelo hacerlo cuando me suelen invitar a mí, porque somos dos historias que se conectan, que tenemos muchos puntos de quiebre en común, pero también muchos puntos de éxito. Entonces, ¿cómo me siento yo después de esto? Pues me siento mucho más aliviada, me siento inclusive mucho más identificada. Me has dado herramientas poderosas para entender que detrás de mi historia también hay mucho que contar. Porque es tu caso ser médico en Alemania y yo decía, bueno, ¿y por qué yo no también cuento mi caso en Estados Unidos? ¿Right? Porque yo no cuento todo lo que he vivido detrás de esta historia, porque la gente en nuestros países ve una historia totalmente diferente, pero no sabe lo que hay detrás. Y yo tengo un montón de cosas que contar, entonces me siento de verdad muy agradecida con la oportunidad de que estés aquí compartiendo todo eso y dándome tanta apertura a un mundo tan maravilloso que necesita ser contado, porque allá afuera hay millones de personas esperando escuchar mi historia. Gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por atreverte. Y mira, yo pregunto después, yo sigo mandando un mensajito, ¿y cómo va eso? ¿Cómo va ese? ¿Cómo va? Porque Joana se acaba de comprometer aquí oficialmente, no solo conmigo, sino con nuestra cuenta, de que vamos a escuchar, leer, ver y bueno, todo lo que se pueda que Joana quiera compartir de su vida. Joana, sí, mira, has encontrado tanta gente que se conecta con tu historia. De verdad, que Bien.
Una historia como la tuya, que yo estoy seguro, mira, para tener pisos como los que tú tienes y para vestirse como tú te vistes, uno tiene un tesoro. Yo estoy seguro de eso. Tan bello. Ahí te voy a estar contando porque estamos escribiendo gracias precisamente también a esa mentoría con Ismael Cala, que ha sido de tanta ayuda para ayudarnos a despertar, ¿no? Y a saber que dentro de cada uno de nosotros hay un ser humano lleno de sueños, pero también de realidades que tiene que poner en práctica. Así que estamos trabajando en eso y te voy a dar más detalles, ¿ok? Ah, lo anoto en el calendario. Recuerda preguntarle a Joana. Te agradezco, mi corazón. Un abrazo con mi alma, gracias y más adelante tendremos la segunda entrega con este caballero, hablando ya de otros de los temas que también me apasionan, que es la otorrinolaringología. Así que muy pendientes. Gracias, mi hermoso, gracias por ser tan especial. A ustedes, gracias por escuchar esta historia que nos recuerda que los títulos abren puertas, pero el corazón es el que nos permite quedarnos en ella. Este hombre nos ha mostrado que emigrar no es solo un cambio de país, es un cambio de piel y aunque esos caminos sean fríos y duros, siempre hay una manera de calentarlos con la humanidad, la coherencia, el propósito. Así que gracias por recordarnos que no se trata de seguir su camino, sino de atrevernos a construir el nuestro propio. Gracias, mi amor. Un abrazo para ti, a todos ustedes también, gracias por acompañarnos en este interesantísimo momento que hemos compartido y están invitados cordialmente a que no se pierdan otro próximo podcast de Joana Hernández en directo con otro interesantísimo tema a través de este maravilloso camino llamado vida. Gracias. Bye bye.